Mariachi sale, es una obra escrita, bueno, y coproducida por la compañía que tenemos nosotros, que es La Abducción, y como que todas las que hemos hecho, casi todas salen un poco también de... hay mucha parte de trabajo en equipo. Es decir, que normalmente hay un texto previo que yo escribo, pero a veces está muy abierto o está sin terminar del todo. Y yo normalmente hay una parte de ensayos que no son solo ensayos, digamos, de cerrar algo que ya está medio diseñado, sino que también es de encontrar muchas cosas, ¿no? Entonces en esos ensayos se termina de cerrar el texto, se sigue buscando, se sigue escribiendo, digamos, se sigue reescribiendo, cambiamos muchas cosas y vamos encontrando la obra un poco en ese proceso de ensayos, ¿no? Entonces es un proceso muy abierto y como hay mucha confianza, donde los actores, pues bueno, tienen que confiar ahí en eso y al final lo que encontramos pues surge muchas veces un poco entre todos. Lo escribo yo, pero muchas de las cosas que salen aparecen en ensayos o se escribe en directo con ellos, es decir, está muy escrita para estos actores concretos y con ellos. Bueno, son dos cosas muy distintas, por un lado, ¿no? Y yo donde me encuentro más a gusto y donde siempre he desarrollado todo lo que he hecho ha sido escribiendo, más que dirigiendo. Lo que ocurre es que para mí dirigir es como una forma de seguir escribiendo, es decir, que yo me planteo la dirección no como una cosa independiente de, pues lo que te decía antes, como de ejecutar un texto previo, sino que es una manera para mí de seguir escribiendo y de escribir de otra manera, es decir, escribir con los actores, escribir en el espacio, escribir con la luz. Entonces, para mí, siendo dos actividades muy distintas, en el fondo es como una continuación, ¿no? Para mí dirigir es como una continuación de escribir. No lo veo como algo separado. Es muy distinto, o sea, por un lado, bueno, pues escribir es escribir, entonces cuando tú estás escribiendo, al final estás ahí con la página en blanco con el ordenador y no es tan diferente una cosa de la otra, ¿sabes? El medio no es tan distinto, pero en realidad son dos medios tan diferentes y tan distintos que yo en teatro sí que pienso totalmente en dónde voy a hacer la obra. Esta obra está escrita totalmente para este sitio, para los teatros del canal y para esa sala en concreto, es decir, que si la sala hubiera sido otra, probablemente la obra sería distinta, porque creo que en el teatro es fundamental el sitio físico donde se hacen las cosas, ¿no? Porque el teatro sucede como en un espacio real, ¿no? Entonces para mí era muy importante saber pensar en esa sala y visualizar esa sala y pensarla exactamente igual que con los actores. Quiero decir que yo ya sabía con qué actores iba a contar desde el principio y yo he escrito para ellos. Es decir, como sabiendo que ellos iban a interpretar a esos personajes. No es como que yo escriba la obra, digamos, en abstracto y luego lo busque, ¿no? Entonces eso sí que es algo como muy claro del teatro para mí, como algo que se hace como muy concretamente para unos actores concretos, para unas fechas concretas y para un sitio concreto. Bueno, esta sala, que es la Sala Negra, es una sala que a mí me gusta mucho. Nosotros aquí estrenamos 40 años de paz, una obra que hicimos anteriormente, y es una sala que a mí me gusta muchísimo por la amplitud que tiene. Es una sala muy ancha, la Sala Negra se llama, y efectivamente negra, está todo pintado de negro. Es una sala muy bonita, a mí me encanta, me parece una sala preciosa y de las mejores que hay en Madrid, ¿no? Y me gusta mucho la amplitud esa que tiene, la anchura, la sensación de algo como en esta obra la escenografía es muy importante y la escenografía es dar esa sensación de que estamos en una especie de meseta, de sitio abierto, de sitio plano, donde amplitud, ¿no? Amplitud y soledad y sequedad, ¿no? Y claro, y vacío, entonces para eso necesitaba una sala grande, digamos, ¿no? Y esta sala lo da. Es algo totalmente personal, yo no tengo la intención nunca como de dar mensajes, ni de querer decir algo concreto que yo sepa. Lo que nace, todo lo que yo escribo siempre es como de una obsesión, de algo que te perturba, que te divierte, que te interesa, que te llama la atención, que te provoca algo, ¿no? Y entonces yo creo que uno acaba volviendo a cosas que muchas veces tienen que ver con la infancia, que tienen que ver con cosas que no controlas, que son un poco inconscientes. Y entonces para mí todo el tema de en fin, la meseta, Castilla, tal, es algo que yo conozco, esa forma de vivir, conozco esos pueblos, conozco esas zonas y inconscientemente me sale muchas veces, ¿no? Bueno, otras veces no, he escrito obras que no sale nada de eso, ¿no? Pero en esta en concreto sí que ha aparecido mucho esa cosa que yo he vivido mucho en mi adolescencia, que he vivido, que conozco, pero es siempre desde algo personal, como tú dices, no es nada desde algo, digamos, demasiado pensado, sino que es algo mucho más, digamos, de las tripas. Que creo que es algo que... Quiero decir que al final cuando escribes uno yo creo que escribe lo que puede, no lo que quiere, ¿sabes? Lo que te acaba saliendo. Y yo, esa cosa del sentido del humor, bueno, me sale un poco, digamos, me resulta difícil evitarlo y no pretendo evitarlo, ¿no? Pero nunca es algo como que yo me planteo a priori de meter después, ¿no? O sea, nunca me ha pasado como que escribo una obra y digo, ah, tengo que meterle un poco de humor porque me ha quedado muy rollo, no.
digamos que es algo que sale en la propia escritura y que a veces además es muy curioso el teatro porque muchas veces no sabes lo que es humor o lo que no, ¿no? Muchas veces no entiendes la obra hasta verla con gente y en esta obra nos pasa que nos encontramos de repente con que la gente se ríe mucho en momentos que no anticipábamos para nada que iba a causar esa sensación o al contrario, o en otros momentos que a lo mejor a mí me pueden hacer más gracia no provocan lo mismo, o sea, siempre es distinto la perspectiva que tú tienes de la obra porque estás como dentro a cuando lo ves fuera, ¿no? Hasta que no la ves con gente no sabes lo que hay, ¿no? Creo que hay, bueno, a ver, yo creo que siempre con cualquier personaje que metes ahí, claro, tú buscas que tú como espectador, pues lo que me gusta a mí cuando voy yo al teatro, es decir, sentirte identificado, sí, claro, saber algo aparentemente muy distinto de ti, en este caso el protagonista es un político corrupto, entonces alguien que aparentemente está como muy alejado de ti me refiero, de cualquiera que venga a ver la obra, y luego probablemente te das cuenta de que no, quiero decir, si vas viendo la obra, pero bueno, muchas de la ficción funciona así, ¿no? Presentándote algo aparentemente muy alejado, que luego te das cuenta de que no es tan alejado, ¿no? O que tú vas buscando en ese personaje las cosas tuyas con las que conectas, ¿no? Entonces a mí me parece que siempre al final cuando vas al teatro o al cine incluso, o a cualquier ficción, vas buscando proyectar ahí cosas tuyas en esos personajes, ¿no? Y el mariachis es un término, hay varias cosas, ¿no? Pero es verdad que es un término que yo la primera vez que lo leí me llamó mucho la atención, lo leí en un reportaje de algo político, y es verdad que es una cosa de la SICAP, ¿no? De que para montar una SICAP y pagar menos impuestos hacen falta 100 miembros, ¿no? Entonces muchas veces es verdad que a lo mejor lo montaba uno y había 99 alrededor que estaban un poco haciendo el paripé para hacerle un poco de comparsa de quien fuera para defraudar impuestos, ¿no? Y esas personas cuando se investigan se llamaban mariachis, ¿no? Pero bueno, también había la idea de los mariachis, que si yo escucho los mariachis me hace pensar claro, en México, me hace pensar en el desierto, me hace pensar como en el sur de Estados Unidos, en esa especie de cosas de planicie, que creo que tiene mucho que ver en realidad con lo que es nuestra meseta, ¿no? Y que de alguna forma me hacía pensar en eso. También es verdad que los mariachis es el nombre de la peña, en la obra aparece una peña donde ellos pasaban, digamos, la adolescencia, estas peñas tienen unos nombres y el nombre de ellos se llamaba Los Mariachi, que es un nombre que perfectamente podía ser una peña. De los 4 actores, con Francisco Reyes y Emilio Tomé, sí habíamos trabajado juntos, hemos hecho varias obras, vamos, con Emilio he hecho todas las que he hecho, las he hecho con él, y con Fran esta creo que es la cuarta que hago, o sea, nos conocemos mucho. Con Irra y con Luis no había trabajado, con Luis sí había trabajado, había hecho un cortometraje que hice, pero en teatro no había trabajado. Y tenía muchas ganas de volver a trabajar con él. Y con Irra también tenía muchas ganas de trabajar. Y como te decía antes, ha sido una obra muy escrita y pensada para ellos. Entonces ellos están desde el principio, han ido viendo el proceso, han ido siguiendo todo. Y yo creo que eso ayuda mucho luego a que ellos se hagan cargo de la obra, ¿no? O que digamos que cuando estés viendo la obra, los personajes, ellos han vivido con esos personajes desde el principio, los han visto nacer, digamos, casi. Y me parece que ahí se da bueno, como que el actor se pega al personaje, ¿no? Y no hay una diferencia, no están más cerca, ¿no? Y eso me parece que es bueno. Bueno, esto es como lo que decía Lee Marvin, ¿no? Que era el actor este maravilloso americano que siempre hacía como malos, ¿no? Y le decía, no, es que yo nunca he interpretado a ningún malo, ¿no? Yo siempre interpreto a gente buena en circunstancias difíciles, ¿no? Pues es lo mismo, cualquier actor sabe que cuando tiene que interpretar a un personaje lo que no puedes hacer es juzgarlo, ¿no? Entonces no puedes pensar si te cae bien, si te cae mal, él tiene que ser ese personaje, con lo cual tiene que defender al personaje desde dentro del personaje, digamos, desde sus razones, sus circunstancias, su vida, entonces es exactamente igual que en otro caso, quiero decir, no hay ninguna diferencia. Porque todos los personajes tienen sus circunstancias, tienen sus motivos, tienen sus motivaciones, sus momentos, sus debilidades, sus mentiras, como tenemos todos, ¿no? Entonces para mí no supone absolutamente nada distinto quién sea ese personaje, ¿no? Al final el personaje es, bueno, pues el actor puesto en una circunstancia dada diciendo unas cosas o haciendo unas cosas, ¿no? O sea que es un poco lo mismo, yo no dejo de ver ahí un poco a los actores en los personajes, ¿no? Ahora que te voy a decir lo que ha pasado aquí. No. ¿Cómo que no? No me lo digas, si lo sé. ¿Cómo que no? Que lo No, sabes. pero es que lo sabemos todos. Pero aquí lo que ha pasado. Si está claro. No, está es que ha habido una cacería. Cacería, esa es la palabra. Una cacería política. Pero vamos, Hombre, totalmente. No, que se me ha puesto a mí de chivo, ¿no? De chivo expiatorio. De chivo expiatorio. O sea, expuesto para la prensa, ¿no? Para hacer como de... ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sí, hombre, cuando se utiliza ¿cómo se dice? Sí, para dar un escarmiento. Ya lo has dicho antes, para chivo expiatorio. No, pero lo otro.